Vamos a grabar esta clase. Estamos en la clase Liderazgo Ministerial en su segunda entrega, en su segundo periodo. Segundo periodo, Liderazgo Ministerial para el diplomado de Ministerio Pastoral. Nosotros no llamamos, no damos el título de pastor, ¿verdad? El título de pastor lo da Dios. Dios hace el llamado de pastor lo hace Dios. Nosotros con humildad como MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, nuestra pretensión es equipar hombres y mujeres que han sido llamados. Como escribe ahí el hermano Alex, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mire qué precioso. El cual os recordará mi proceder en Cristo, la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Entonces, nuestro propósito como MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, es dar herramientas útiles en el liderazgo ministerial, en el ministerio pastoral. Así que continuamos. Eso es nuestro deseo, es formar el corazón o dar las herramientas a los siervos. No pretendemos nada más que dar herramientas útiles para el desarrollo del ministerio que Dios le ha dado. Fundamentos bíblicos para el autoliderazgo. El autoliderazgo. Entonces, vamos a poner como autoliderazgo un sinónimo bíblico: templanza. El autoliderazgo es la actitud de templanza que pueda tener un hombre o una mujer de Dios. Templanza es equilibrio, balance. Mire qué importante el balance. O sea, dice ahí autoliderazgo. Vamos a traducir autoliderazgo a balance, templanza, dominio propio. Usted, equilibrio. Usted puede definir cualquiera de las tres palabras que vamos a utilizar. Autoliderazgo. Nadie puede liderar a sí mismo si no tiene autocontrol. Entonces, el liderazgo es autocontrol o controlarse a sí mismo, que lo podemos definir también como una de las manifestaciones de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. La última de la lista es dominio propio o templanza. Entonces, cuando hablamos de autoliderazgo, estamos hablando de dominio propio, de equilibrio, de balance. ¿Qué es balance? Es mantener el control. Qué difícil es mantener el control, porque si nosotros no aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, será casi imposible que controlemos a alguien más, a nuestros semejantes, o a las personas que Dios nos ha dado para liderar, a las personas que Dios nos ha dado para liderar. Perdón, hermanos, que me está descargando la batería de la computadora. Ya estamos ahí, perdón, el movimiento brusco ahí. Así que nos vamos a 1 Timoteo, en el 1 Timoteo 4:16. Recuerde, estoy copiando, pegando y editando lo que usted ya tiene en su material. Considere, por ejemplo, las palabras de Pablo a Timoteo. Él dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, esta es una palabra que nos va a seguir el resto de nuestras vidas. Esta es una palabra que nos va a seguir el resto de nuestras vidas. Ten cuidado de ti mismo. ¿En qué consiste tener cuidado de nosotros mismos? En tener la capacidad de autocontrolarnos. Ten cuidado de ti mismo. Ahora, y de la doctrina, de la enseñanza, pero no estamos basándonos en el resto del pasaje, sino que el autoliderazgo, el autocontrol consiste en esto,
ten cuidado de ti mismo. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo? A los ancianos o a los superintendentes o a los directores de las iglesias, si mal no recuerdo, cuando Pablo recibió esta comisión, cuando Timoteo recibió esta comisión a Pablo, él estaba ministrando en la ciudad de Éfeso, si mal no recuerdo. Si estoy equivocado, perdonen. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Un hombre de testimonio, ¿verdad? Que no tenga cola que le pisen. Qué difícil. Qué difícil es el cumplimiento de esta palabra en nosotros mismos. Irreprensible, que nadie pueda reprenderlo. O sea, que tenga buen testimonio. No podemos tener buen testimonio si no aprendemos a controlarnos. ¿Cómo voy a tener yo buen testimonio si yo soy explosivo? Si yo soy de temperamento corto. Nosotros aquí en Honduras, bendición a los hermanos de España, ¿verdad? Que están sintonizándonos. Hermano Alex. ¿Está alguien más con usted, Pastor Alex, hermano Alex? Hoy está solo o hay algunos otros. Amén. ¿Verdad? Estoy solo, pero el hermano Víctor ya está conectado ya. Ah, sí, está hermano Víctor conectado. Saludos a hermano Víctor también. Pastor. Amén. Aquí en Honduras, ustedes se recordarán, me imagino que también en Costa Rica, donde está el pastor Adrián y la pastora, su esposa, la hermana Katia, que también saludamos a Costa Rica, ¿verdad? Acá decimos, es de mecha corta. Es de mecha corta. Mecha corta, que es explosivo. Una persona, para ser irreprensible o que no lo reprendan, debe de tener esa virtud. Bueno, mecha corta o traducido a uno de las manifestaciones del fruto del Espíritu, paciencia. Paciencia. O sea, el autocontrol o el autoliderazgo necesita algunos componentes de las manifestaciones del fruto del Espíritu, entre ellas la templanza, entre ellas la paciencia. Nadie puede tener un autoliderazgo si no tiene paciencia, si no tiene templanza. ¿Se recuerda en griego cómo se escribe paciencia? ¿Sí se recuerda? Vamos a ver, si se recuerda, escríbalo ahí en el chat de nuestra plataforma. ¿Se acuerda? ¿Cómo se escribe paciencia en griego? ¿Cómo se escribe paciencia en griego? ¿Sí? Y se traduce largo, se escribe como usted lo va a poner ahí, si se acuerda. Si no, ya lo vamos a poner. Y se traduce largo de temperamento. Por eso, lo de largo de temperamento, el temperamento es la cualidad o la característica, es una de las características de la personalidad. El temperamento define en nosotros cómo nos comportamos en momentos específicos. Entonces, paciencia es largo de temperamento, que su temperamento se extiende, que tiene la capacidad de soportar, que tiene la capacidad de soportar. Así es. Se traduce también con esta otra palabra, longanimidad. También se traduce con esta otra palabra, macrotumia. Así también se traduce. Aparte de upomone, también se traduce macrotumia. Macro de grande, tumia de temperamento, largo de temperamento. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, miren, sobrio, eso habla de autocontrol, prudente, también son características de autocontrol,
decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué significa la palabra pendenciero? Vamos a ver. No pendenciero. No pendenciero. No pleitista. ¿Verdad? Que no confrontativo. Confrontativo. No pendenciero. No peleonero. ¿Sí? No peleonero. Un buen catracho, pastor, no sea golillero. Ajá. ¿Cómo dice, hermano Alex? No sea golillero de un buen catracho. Golillero. Así decimos, no provocador de pleito, ¿eh? No golillero. Eso es pendenciero. Se imagina un pastor pendenciero, un hombre de Dios, un siervo de Dios, busca pleito. Golillero. Golillero, así decimos en Honduras, ¿verdad? ¿Qué golillero sos vos? Mire, entonces nosotros, como escribe el pastor Adrián y la pastora Katia, resistir, soportar, permanecer. Resistir, soportar, permanecer. Un golillero, traducción de sánscrito catracho, golillero. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que gobierne bien su casa. Ay, que gobierne. O sea, no se puede gobernar la casa si uno no se gobierna a sí mismo. No se puede gobernar la familia si uno no se gobierna bien primeramente a sí mismo. Que no sea avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, un cristiano nuevo, ya sabemos el concepto, ¿verdad? De neófito. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mire, también es buen testimonio que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito ni en lazo del diablo. Entonces estamos viendo esas características que nos da a nosotros el autocontrol. Bueno, dígase también templanza, dígase también liderazgo, dígase también equilibrio, balance. Si nosotros sabemos balancear nuestro temperamento, vamos a balancear las situaciones de estrés. Imagínense, como hombre de Dios, cómo vamos a reaccionar ante el desequilibrio de otros. ¿Te imaginas? Están en una oficina atendiendo un caso específico de alguien y ese alguien se exaspera. Y yo, como hombre de Dios, no tolere que otro se exaspere, no tenga mansedumbre para acallarlo. Mire, como docente, me ha tocado lidiar con padres irreverentes, padres que llegan enojados, a veces con justa razón. A veces con justa razón. En cierta ocasión me tocó tratar con alguien que explotó ahí. Explotó. ¿Se imagina si yo exploto también? No. De tal manera que el autoliderazgo es controlarse a sí mismo. Si yo me controlo a sí mismo, voy a controlar a otros. Hombres o mujeres que han explotado, irreverentes o cual, terminan después dándole gracias a Dios, llorando, adorando a Dios, pidiendo perdón, porque quien está al frente lidiando con esa situación no perdió el control. A veces nosotros nos arropamos con la sábana de la justicia, de la dignidad. No, yo soy una persona hija de Dios, hijo de Dios, yo tengo dignidad y no voy a dejar que nadie me grite. Bueno, nos arropamos con la sábana de la dignidad
por encima, pero estamos con el suéter del orgullo. Tras de esa expresión que aparenta dignidad está probablemente escondido un orgullo, una arrogancia nuestra, con paciencia, que con paciencia corrija a los que se oponen, quizás Dios los aparte del lazo del diablo. Mira, qué tremendo, ¿verdad? El autocontrol. No puede haber un liderazgo, un pastorado efectivo. Miren, no puede haber un liderazgo efectivo en el ministerio pastoral si no hay autocontrol. Nosotros podemos ser teólogos, podemos ser hombres con autoridad, con cualquier cosa, pero no pastores. O sea, todavía el llamado se pule, el llamado pastoral se pule cuando nosotros aprendemos a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter, va madurando. O sea, el llamado está ahí y el llamado Dios lo da, pero es a nosotros que nos corresponde, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra, pulir ese llamado, pulir ese llamado. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el llamado está siendo pulido? Porque aprendemos a controlarnos, a sostenernos, a equilibrarnos, Pues que tenemos el llamado, pero el llamado no funciona, no fructifica si nosotros no aprendemos autocontrol, equilibrio, dominio propio, templanza, como usted lo quiera llamar, balance. Transcribí, copié y pegué y edité un poco el contenido del material para que lo podamos leer. Esto usted lo tiene en su material, solo está editado un poco, ¿verdad? La mayoría de ellos, de ellas, o sea, de las características del autoliderazgo, la mayoría de esas características tienen orientación más hacia el carácter. ¿Cuál la mayoría de ellas? Bueno, la mayoría de estas, ¿verdad? De estas cualidades de un hombre de Dios, de un superintendente, de un anciano, de un dirigente de iglesia. A eso se refiere cuando habla de la mayoría. La mayoría de esas características que ya leímos aquí en Primera de Timoteo 3, a eso se refiere. La mayoría de estas características que leímos en Primera de Timoteo 3 tienen una orientación más hacia el carácter. La idea de ser sobrio, autocontrolado, respetable. Y aquí hay una especie de comprensión de adentro hacia afuera. Eso es el autoliderazgo, liderarse de adentro hacia afuera. Pensar que la forma en que uno opera como individuo, como líder, incluso como padre en el hogar, se relaciona como van a participar en otros aspectos. Él nos recuerda, si alguno no sabe cómo administrar bien su hogar, cómo cuidará esa persona de la iglesia de Dios. Este principio general de mirar de adentro hacia afuera es un recordatorio importante en las epístolas pastorales. Aquí de la importancia del autoliderazgo, autogestionarse, ¿verdad? Autogobernarse. Si uno quiere guiar bien a los demás, existe una responsabilidad de primer orden, de saber cómo guiarse bien a sí mismo, prestando atención a las dimensiones de formación personal y espiritual en la vida de uno. Bueno, ¿qué entendemos de este aspecto? La importancia de desarrollarse de adentro hacia afuera. El modelo humanista en el que se predica hoy el evangelio en la mayoría de plataformas, sean virtuales o sean presenciales, el modelo es este, la imagen exterior. Usted va a ver a los ministros de hoy cómo cuidan la imagen exterior y no voy a juzgar, ¿verdad? No está del todo malo. Un ministro que cuida la imagen exterior, se presenta pulido, el mejor traje, los mejores anillos, porque en este nuevo modelo humanista, en el que ha caído una gran parte del ministerio pastoral, profético, apostólico y de cualquiera otra área ministerial, el modelo que vende ahora es la imagen física.
Entonces, nuestro modelo, no bíblico, sino humanista, nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos. Vaya, a cuidarnos a nosotros mismos, pero de afuera hacia adentro. Pero el orden bíblico es cuidarse de adentro hacia afuera. Por ejemplo, un pastor, un ministro de Dios, llamado a las naciones hoy, debe cuidar su imagen. Debe cuidar su imagen, debe cuidar su apariencia física. El gimnasio, ¿verdad? Tiene que ser, si es mujer predicadora, 90, 60, 90. Sí, ¿verdad? Tiene que cuidar su estética. Entonces, el modelo de ahora es cuídese de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Pero el modelo bíblico es cuídese de adentro hacia afuera. La mejor vestimenta, cuidarse su tez, o sea, pecado para el modelo neopentecostal, moderno, humanista, pecado que se le vean ojeras, pecado que se le vean arrugas, pecado que se le que salir en una transmisión con la misma camisa, el mismo saco con el que salió la transmisión anterior. Porque el modelo humanista está tergiversado, ¿verdad? No digo que sea malo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, pero no debe ser la prioridad. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo con relación al ejercicio? No es que sea malo, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio, hay que mantener, de hecho, una parte de la teología, del ser humano, antropología, es la teología del cuerpo. La teología del cuerpo. ¿En qué consiste la teología del cuerpo? En cuidarse físicamente, cuidar lo que come, cuidar lo que es, porque el cuerpo es parte de nuestro ser integral. Ahora, pero Pablo mismo en la teología del cuerpo le dice a Timoteo, no bebas agua, sino vino, por tu estómago y por tus diversas enfermedades. Ya sabemos el contexto histórico-cultural de aquel momento, aguas contaminadas, ¿verdad? Entonces, las aguas, no había agua embotellada, no había agua basada por los filtros de purificación que ahora tenemos. Las aguas corrían, o sea, las aguas se contaminaban. Entonces, definitivamente Pablo estaba siendo dañado, a saber si no padecía de lo que padecemos muchos ahora, de colitis y todo eso, ¿verdad? Entonces, el agua le hacía daño. Pablo le decía, toma vino. Sin duda, aquel médico amado le dijo, ¿verdad? Estudioso, le dijo, mira, Pablo, Timoteo está enfermito, está dañado. Entonces, recetale esto. Ahora, entonces hay que cuidarse, pero el cuidado vanidoso, el ministerio humanista que hoy nos predica ese cuidado vanidoso del cuerpo, donde vemos las apariencias. Y Pablo le dice, cuídate de ti mismo. Y en alguna ocasión usted se acuerda que le dice el ejercicio corporal. Así es, gracias hermano Alex. Es una recomendación con iniciativa clínica médica. Recuerde que había un médico en el equipo. Había un médico en el equipo apostólico de Pablo. Sí, ¿verdad? Ahora, el autocontrol o el alto liderazgo se desarrolla de afuera, de adentro hacia afuera, desde el aspecto bíblico. Desde el aspecto humanista actual, el autoliderazgo se desarrolla nuestra imagen de afuera, empezando por fuera, ¿verdad? Me debo ver joven, me debo ver elegante, me debo ver vestido. Pero todo tiene una connotación teológica. Porque ahora el ministro, no todos, ¿verdad? Pero una línea ministerial cuida primero su imagen. Ojo, no estoy diciendo que no sea malo, de ninguna manera. No estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo que bíblicamente no es la prioridad de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ahora bien, si yo me cuido de adentro hacia afuera, yo sé que me debo de cuidar de la vanidad. La vanidad es la vanidad. Esto no es fácil decirlo, ¿verdad? No es para nada fácil decirlo,
no es para nada fácil comentarlo. Vamos a leer una vez más lo que está en la pantalla. La mayoría de estas características que leímos en Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, tienen una orientación más hacia el carácter, hacia el etos, la idea de ser sobrio, autocontrolado y respetable. Y aquí hay una especie de comprensión de adentro hacia afuera. Pensar que la forma en que uno opera como individuo, como líder e incluso como padre en el hogar, se relaciona en cómo van a participar en otros aspectos. El uno nos recuerda, si alguno no sabe cómo administrar bien su casa, su hogar, cómo cuidará de la iglesia de Dios. Este principio general de mirar de adentro hacia afuera es un recordatorio importante de las epístolas pastorales. Así es, ¿verdad? Si uno quiere guiar bien a los demás, existe una responsabilidad de primer orden, de saber cómo guiarse bien a sí mismo. Así que Dios nos ayude a aprender a guiarnos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva que encontramos en 2 Corintios capítulo 8, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Mire que eso de mirarse a cara descubierta es muy importante. Mirarse a cara descubierta es mirarse de adentro. Mirarse de adentro hacia afuera. Me acuerdo mucho, no sé si ustedes estudiaron en este diplomado, no estudiamos así exhaustivamente, no estudiamos exhaustivamente el tabernáculo, ¿verdad? ¿Se acuerda el tabernáculo del testimonio allá en Éxodo, Levítico, Número y en todo el Antiguo Testamento? Estaba dividido en tres partes. El tabernáculo estaba dividido en tres partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Cada una de esas tres subdivisiones tenía muebles. En el atrio había habían dos muebles. Estaba el altar de bronce, o también llamado el altar del sacrificio, y estaba el lavacro de bronce. Estaba el lavacro de bronce. Vamos a ver si le puedo dar la imagen del lavacro. El lavacro de bronce era un instrumento que estaba ahí en el atrio y era prioridad para el sacerdote lavarse en el lavacro antes de entrar al lugar santo. Entonces, abajo aquí la imagen no lo muestra bien, pero abajo del lavacro el rostro se miraba. O sea, como era de bronce, era como un espejo. Era como un espejo donde el sacerdote se miraba a sí mismo. El sacerdote se miraba a sí mismo. Cuando dice la Biblia que nosotros nos miremos como un espejo, se refiere en el sentido alegórico a la función que realizaba el sumo sacerdote cuando se lavaba. Se miraba en el espejo a cara descubierta. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. ¿Qué es lo que va a servir para que nosotros nos miremos al espejo a cara descubierta? Mirarnos en la palabra. Mirarnos en la palabra. Les voy a poner esta imagen. Mire, el lavacro, cada vez que el sacerdote se lavaba, agachaba el rostro y se miraba aquí. Su rostro se reflejaba en el agua. ¿Y qué simboliza el agua? Y en la fuente de bronce. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a reflejar a cara descubierta? ¿Cómo nos vamos a ver por tanto nosotros todos mirándonos a cara descubierta, como en un espejo? ¿Cómo es posible que nos miremos a cara descubierta?
cuando vayamos, así como el sacerdote, a lavarse en el agua de la palabra, en el agua de la palabra. Solo es, hermanos, a través de la palabra que nos vamos a ver a nosotros mismos. Esto es demasiado importante para pasarlo por alto. Solo es cuando nos veamos en la palabra para vernos nosotros mismos reflejados es a través del espejo de la palabra, a través de la palabra. No podemos reflejarnos a nosotros mismos si no utilizamos la palabra como el espejo, así como en el abacuro. Estamos viendo este proceso de transformación e indica que estamos siendo transformados a la imagen del Señor. Esto es la verdadera causa del cristianismo. El fin último del cristiano es ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el fin último. No es alcanzar títulos, no es alcanzar posiciones, no es alcanzar esto, no es alcanzar la otra. El fin último del cristiano es parecernos a Jesús. Estamos viviendo este proceso de transformación e indica que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, hay una meta, hay un modelo. Es la transformación a semejanza de Cristo. Y esa es una meta alta, es una gran aspiración. La aspiración más grande que nosotros debemos de tener. No es el doctorado, no es el diplomado, no es la maestría, no es alcanzar a ser un hombre de prestigio. Cuando nosotros queremos buscar prestigio, estamos queriendo alimentar nuestro ego. No es malo el prestigio, lo malo es la intención por la que lo buscamos. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, de alguna manera Dios va a dar fama. Yo siempre he dicho esta expresión, la fama es producto de nuestro trabajo, la fama nos sigue. Pero cuando nosotros seguimos la fama, es cuando podemos hacer dos cosas, trabajar para Dios y agradarle a Él y la fama nos va a seguir. O queremos seguir la fama o que la fama nos siga. ¿Cuál es la diferencia? El principio, la intención de nuestro corazón. Si yo quiero ser semejante a Cristo y Cristo me llamó con un ministerio y yo lo hago con humildad, tarde o temprano va a haber fama. Pero si yo busco la fama primero, entonces se ve que todavía no he madurado. La meta principal del cristiano es parecerse a su Señor, a su maestro. Hay tres características, hay varias características con relación al autoliderazgo o al autocontrol. Hay algunas características que vamos a ver. Creo que son unas 7. Vamos a ver si son 7. Son estas 3. Contexto de comunidad. Podemos señalar desde el principio de este versículo que la transformación tiene lugar en un proceso comunitario. Entonces, para que la transformación ocurra, deben de haber estas 3 cosas. Contexto de comunidad, autenticidad y enfocándonos en Dios. ¿Qué necesitamos para que la transformación ocurra? ¿Qué necesitamos para que la transformación ocurra? Estos 3 elementos. Número 1, contexto de comunidad. Eso significa que yo no voy a crecer individualmente. ¿Sabe cuál es el problema del liderazgo ministerial? Una gran debilidad que nosotros podemos tener como ministros de Dios. Una gran debilidad. Se me quedó en negro la pantalla. No me veo yo, no lo veo a ustedes y tampoco veo la presentación. Pero una de las Nosotros sí lo vemos, hermano, sí. Ah, bien. Sí, ya me volvió. Es que cuando cambio la presentación se me queda en negro. Vamos a ver si cuando en la grabación se queda también plasmado que me quedó en negro. Lo que yo les quiero decir, hermano, que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como ministros es no aprender a trabajar en equipo, no aprender a tener amistades ministeriales. Esa es una gran debilidad de carácter. Nosotros estamos llamados a trabajar en equipo. Yo siempre les digo que la analogía o la metáfora del águila no debe servir para
para liderazgo, en el sentido de que el liderazgo, el águila caza sola, ya les había dicho esto, el águila caza sola. Y un líder no caza solo, no trabaja solo. Para el contexto de levantarse de la oscuridad, de la derrota, sí, hay que volar como el águila, ¿verdad? Pero en el sentido del trabajo ministerial, no vamos a pensar en el trabajo ministerial como nosotros somos águilas, porque las águilas trabajan solas y un ministro de Dios no puede trabajar solo. Como aquella serie de las que yo les he contado, ¿verdad? Que vimos cuando éramos niños, aunque ya en diferido, ¿verdad? Porque ya había pasado cuando éramos niños, ya había salido del aire, pero estaban ahí los videos, el llanero solitario. Un ministro de Dios, un líder de Dios no se puede convertir en el llanero solitario. Debe aprender a trabajar con las debilidades de su equipo. No, un líder de Dios no puede rechazar a su equipo por débil, porque es débil, porque no, porque ese es el verdadero proyecto del ministerio pastoral, que vamos a trabajar a las debilidades de la gente. Recuerde allá en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. ¿Se acuerda? Siempre necesitamos de administración mutua. Claro que sí. Siempre necesitamos de administración mutua. El capítulo 22, que se le acercaron a David los que estaban derrotados, los que estaban destruidos. Y de ese equipo formó de 600 inútiles, en aquel entonces 400 aún, formó el ejército más grande que ha tenido Israel. ¿Sí? El ejército más grande que tuvo el pueblo de Israel nació a partir de la actitud del trabajo en comunidad que tuvo David. 400 inútiles que después se volvieron en 600, se convirtieron en un ejército ilustre. Todos nosotros hay un énfasis en la colaboración en este proceso de transformación. Dios usa a otras personas en nuestra vida en el proceso de moldearnos y transformarnos a la imagen del Señor. Autenticidad. La gloria del nuevo pacto es una gloria que no se desvanece, por lo que ahora hay esta venida ante el Señor con el rostro descubierto debido a la gloria del nuevo pacto y la obra del evangelio en nuestras vidas. Hay que ser auténticos, ¿verdad? Enfocándose en Dios. Este proceso no es solo en comunidad, no es solo en autenticidad con la dimensión del rostro descubierto. También está enfocado en la presencia de Dios, en contemplar la gloria del Señor. En otras palabras, estamos siendo transformados a la imagen del Señor cuando nos enfocamos en Él. Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Uno de los temas que tenemos que tratar es valores y virtudes. El segundo subtema de esta unidad 3, valores y virtudes. ¿Por qué los valores son importantes para el desarrollo ético de los líderes? Cuando el comportamiento de los líderes públicos es imprudente y autodestructivo, causando fallas significativas. La fuente del problema es siempre el profundo sostén de valores de un líder. ¿Qué sostiene nuestra vida? Nuestros valores. Y vamos a ver la diferencia más adelante entre valores y virtudes. Podríamos sentir la tentación de considerar los comportamientos como el problema principal. Debemos profundizar más y ver que hay valores que informan nuestras acciones conductuales. Necesitamos profundizar más para ver cuáles son los valores que traemos a la mesa, porque el comportamiento positivo y el dañino están informados por valores que conducen a esos comportamientos particulares por parte del líder. Para una mejor comprensión, también usted tiene el material, ¿verdad? Yo copié y pegué y edité un poquito el material, pero lo que nos está hablando este subtema de valores y virtudes es que no puede haber un autoliderazgo correcto si nosotros no podemos desarrollar valores, los valores, la ética, los valores éticos, los valores morales, los valores espirituales que desarrollan nuestra vida. Ahora vamos a ver la dimensión ética de la virtud.
las virtudes. A medida que pasamos de los valores a hablar de virtudes, destaco, dice el autor, la distinción clave entre valores y virtudes en torno a dimensiones contextuales y dimensiones más universales. Los valores son más de manera colectiva y las virtudes son de manera personales. Casi son sinónimos, ¿verdad? Valor y virtudes es como decir ética y moral. No se sabe cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. Cuándo termina uno y empieza el otro. Valores y virtudes es como diferenciar ética y moral. Así de fácil. Los valores, las virtudes son tan semejantes estas dos expresiones que es como querer diferenciar la ética de la moral. Claro que ahí existe, pero hay una línea bien tenue que los une y que los separa. Entonces los valores tienden a ser algo que se va. El juego de palabras que utiliza ahí el autor, ¿verdad? Que se valora dentro de una organización o en un contexto cultural que puede o no tener un valor universal en otras organizaciones u otro contexto cultural. Las virtudes, por otro lado, tienen estabilidad. Hay una universidad que dice que los valores, lo que quiere decir el autor aquí, los valores están relacionados con la cultura, pero las virtudes están relacionadas con el ser interior. Los valores se desarrollan en la mayoría de casos culturalmente, pero las virtudes se desarrollan a partir de la formación de nuestro carácter. Como una ayuda extra al material, le pedí a mi tío sabio que me ayudara en esto y él me dijo a tomar esta diapositiva prestada. Y ahí está una diferencia entre valores y virtudes expresada fuera del material. Entonces, los valores están sujetos a las cosas, las virtudes a las personas. Los valores están en la sociedad, las virtudes se dan en las personas. Los valores son la base de la dignidad humana y las virtudes son las manifestaciones de la dignidad humana. Entonces, los valores tienen que ver con la colectividad, con lo cultural, y las virtudes tienen que ver con lo personal, con el desarrollo del carácter. Y tenemos el otro subtema que nos da el material. Vamos a regresar, vamos a ver si regresamos aquí a la diapositiva 2, donde estamos vimos fundamentos bíblicos para el autor liderazgo, que fue en el tema que más nos tomó en esta sesión. Vimos un poquito de la diferencia entre valor y virtudes, y en este momento vamos a ver también el lado oscuro del liderazgo. El lado oscuro del liderazgo. La otra cara de las fortalezas, pasamos algún tiempo hablando sobre el carácter del líder, particularmente en torno a un marco orientado a las virtudes. Al considerar esto y la realidad de que somos líderes, que necesitamos desesperadamente un Salvador que nos dé forma y nos moldee para que seamos las personas que Él desea que seamos. La realidad es que uno de los peligros del liderazgo es no asistir a lo que podamos llamarse el lado oscuro de nuestras personalidades. ¿Con qué debemos de lidiar en ese lado oscuro de nuestra personalidad? Un líder compulsivo, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema de Moisés? El hombre más pacífico de la tierra. Ese momento de compulsividad que tuvo, hemos de sacar agua para ustedes, ese momento le valió su lugar en la tierra prometida. Líder narcisista, qué peligroso, no nos damos cuenta a veces del narcisismo. ¿Qué es el narcisista? Enfocarse en sí mismo, alabarse a sí mismo. Tenemos que tener cuidado. Y líder paranoico, ¿qué es un líder paranoico? Que mira enemigos en todos lados. Un líder paranoico nunca puede tener un equipo porque desconfía de todos. A veces cuando nosotros hemos sido traicionados, caemos en este bache de lo paranoico. Líder codependiente.
que siempre ocupa que lo estén alabando, que lo estén ayudando, que no puede tomar decisiones por sí mismo. A veces hay que aprender a tomar decisiones. Líderes pasivo-agresivos. El líder pasivo-agresivo siempre oculta. El líder pasivo-agresivo enfría las cosas, congela las cosas. Así que esto es lo que estamos viendo, amados hermanos. Me alegra mucho compartir con ustedes. Vamos a dejar hasta aquí esta clase. Agradecidos de que después de casi un mes, ¿verdad?, que estuvimos sin interactuar entre nosotros, por gracia de Dios ya volvimos. Trataré de grabar un video corto de unos 20 minutos, subirlo a la plataforma para que usted también lo tenga accesible. Dios me le bendiga. Fue un placer. Nos veremos en la próxima, el próximo sábado, 8 de la mañana, hora de Honduras. Y pues en el lugar donde usted esté, la hora que esté en España, que ahorita creo que son 7 horas, ¿verdad? Ya no, con el cambio de horario se bajó 1 hora, 7 horas y no 8. Así es. Así que fue un placer. Dios me les bendiga. Amén, pastor. Nos vemos a la próxima. Saludos. Bendiciones. Dios les continúe bendiciendo. Muchas Un gusto gracias. verlos otra vez, hermano. Qué bendición. Sí, Nos hacía que nos falta. hacían falta. Amén, amén, amén. Bendiciones.